Y el resultado es lo que vemos, que no estamos preparados para soportar unas inclemencias del clima y del fenómeno del Niño como la que estamos viviendo. Ahora nosotros estamos principalmente para hablar de este tema con Gabriel Amaro, él es presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, quien más sabe de cómo está impactando el fenómeno del Niño, el cambio climático y todos los problemas que tenemos en los productores agrarios. Bienvenido, señor Amaro, a Exitosa. Gracias por la invitación, Karina. Muy bien, entonces, ustedes ya sabían antes que dijera el señor Velarde que este es un año muy malo porque lo están sintiendo pues en la tierra misma, en la chacra misma. ¿Por qué es un año muy malo? ¿Qué es lo que les ha pasado? Yo me imagino las inundaciones, me imagino la sequía, también fertilizantes. ¿Qué cosa es lo que ha confluido para que sea el peor año en los últimos 26 años? Bueno, esto viene de algo de tiempo atrás, ¿no? Acuérdate que en el año 2020 hubo una derogatoria de la ley para el agro, que era la ley de promoción agraria, una ley que permitía formalizar e invertir en el sector. Eso se derogó, se creó una nueva ley que es contraria a la atracción de inversiones, le ha generado riesgos y costos y ha hecho que las inversiones se vayan del país. ¿Cuál es el efecto inmediato? El efecto inmediato es que hay más informalidad en el sector, hay menos empleo, y se afecta al trabajador y las familias peruanas que dependen de esta industria principalmente formal, agraria. Pero además de eso vino el COVID, recuerda, donde uno de los sectores que siguió funcionando fue el sector agrario, agroexportador, agroindustrial, con mucho esfuerzo se siguió produciendo, pero ya venían una serie de factores adicionales en el mundo, por ejemplo, el tema de los fletes, el tema de los fertilizantes, recuerda, los mercados atípicos, se cerraron varios canales de producción en el mundo, de fertilizantes, de canales de comercialización agrarios, etc. Eso comenzó a afectar esas distorsiones que hubieron en el mundo, pero después, ya cuando salimos del COVID, seguíamos con la problemática de la regulación de los sobrecostos, de la inestabilidad que hubo en el país. Muy pocos ahora se acuerdan que el año pasado y el anteaño pasado la FAO ya hablaba de la crisis alimentaria. Y el año pasado se hablaba mucho de cómo iba a afectar el Perú, de la pobreza, de la necesidad de generación de alimento. La propia FAO recomienda actualmente y en ese momento a los países que apoyen a su industria, que apoyen a sus empresas agrarias. Mira, no solamente habla de la pequeña agricultura. Bueno, a eso se le suma la inestabilidad, todo el gobierno anterior que fue un desastre, no hubo nada de apoyo a la agricultura, se le quitó todo el apoyo y la promoción para invertir en agricultura y el resultado es lo que vemos, que no estamos preparados para soportar unas inclemencias del clima y del fenómeno del Niño como la que estamos viviendo. Y ha sido todo el año. Iniciamos con las protestas, se perdió miles de millones de dólares en el mercado local, subieron los precios, se perdieron miles de millones de dólares en el mercado internacional, se perdieron empleos, sueldos y salarios en más de trabajadores, pero además se perdieron miles de hectáreas. Mira, a marzo, abril, por el tema del Yacu y las lluvias en el norte, ya habíamos casi equiparado lo perdido durante el Niño Costero del 2017, más de 40.000 hectáreas perdidas en agricultura local y de agroexportación. Ahora, ha sido todo un año complejo. Todo este año hemos tenido un Niño global que se ha declarado en varios países y hemos tenido un Niño costero que ha variado las condiciones climatológicas. Y esto afecta evidentemente el desarrollo normal de los cultivos. Entonces tú tienes varias afectaciones, un problema global con mercados atípicos que crecen muy poco. El mundo está creciendo entre 1.7 y 2%, que es muy poco, y nuestro mercado natural para el Perú es el mundo. Segundo, tienes problemas de sobrecostos hoy en día para producir alimentos en el Perú. Tercero, tienes una mala política pública, una regulación no adaptada al sector agrario, que es distinto a otros sectores económicos. Y cuarto, tienes un tema de un clima terrible que está afectando es favorable, pero y que no se arregla este año. No, y que todavía viene lo peor, ¿no? Y a subsiguiente. Pero si se habló de la emergencia alimentaria cuando hubo este problema de la guerra entre Rusia y
Y Ucrania. Sí. Entonces, y el tema de los fertilizantes, todos los organismos que ven la afectación en los alimentos, se llegó a hablar de hambrunas y se dijo también de que nosotros teníamos que mirar nuestra agricultura. No se hizo nada, no se miró, no se trató de ayudar a crecer para que nosotros no dependamos de otros mercados y que nos pudiéramos alimentar, ser nuestra despensa, porque tierras tenemos. Así es, tenemos tierra, capacidad, tenemos todo para ser los primeros en el mundo en el tema de agricultura y alimentar al mundo, no solamente a los peruanos, pero no existen las políticas públicas adecuadas. La única ley que se adaptaba a la agricultura, que promovía la formalidad de la Ley de Promoción Agraria, esa se derogó. Acuérdate que estaba el señor Sagasti de presidente y la señora Mirta Vázquez en el Congreso. Y no hay ninguna norma que haya salido para mejorar las condiciones para invertir en agricultura. Y a partir de ahí se ha retrocedido, En lo que es política pública, y lo peor, que hemos tenido 6 años de inestabilidad. Eso se paga. Lo estamos pagando hoy día y en los años futuros si no arreglamos el problema estructural y de fondo. Y además el problema estructural y de fondo es que, por decir, nosotros tenemos mucha agua en el norte y tenemos sequías en el centro. Entonces no tenemos ninguna gran infraestructura que nos ayude a juntar agua de alguna manera cuando llueve y trasladarla a cuando hay sequía en donde se necesita. No hay. Hay poco. Hay planes, siempre hay planes en el Perú para desarrollar, pero lo que ha cundado es la corrupción, la ineficiencia estatal y la inestabilidad. Acuérdate, mira, 6 años con 6 presidentes no vamos a ningún lado. Decenas de ministros en cada cartera. No podemos tener ministros que duren 6 meses, 7 meses. No funciona. El sector agrario es un sector estratégico y esencial para cualquier país del mundo. No lo estamos tomando así. Mira, nosotros nos hemos reunido, para empezar, nosotros le hemos presentado un plan de reactivación económica del sector para aquel sector agrario que genera empleo en las zonas rurales. Hoy en día hay menos empleo, hay más pobreza en las zonas rurales, justamente porque se ha afectado al generador de empleo en el agro. Le hemos presentado un plan de reactivación económica que no se ha hecho nada hasta ahora. Recién salió ayer, y eso es bien importante resaltar, el esfuerzo del Ministerio de Economía por aprobar una norma en donde está ayudando con 2.000 millones de soles, ampliando un plan Impulsa Perú, para el tema de créditos agrarios hasta mediana empresa, pero se necesita mucho más. El plan debe contemplar varios aspectos, ¿no? Lo que usted me está diciendo es que además de sufrir esta falta de infraestructura, sufrir de los embates de la naturaleza, sufrir por la corrupción, también se ha perdido por esta ley los empleos formales de la agroexportación. Sí, bueno, no solo agroexportación, agricultura formal en general, industrial, agroexportadora y agricultura. Y agricultura. Sí. Y además, ¿y la agricultura de subsistencia, esta cómo está? Igual de mal. Mira, todos los años se destinan en el presupuesto miles de millones de soles. No salen de la pobreza porque no hay un plan. Mira, el pequeño agricultor familiar pobre tiene que ser formal, ¿no es cierto? Y tiene que modernizarse. Entonces el camino es que se incorpore una agricultura moderna formal. Si las normas y la regulación para esta agricultura moderna y formal no están bien, ¿a dónde se va a ir el pequeño? ¿Te das cuenta? A la informalidad, pues. A la informalidad no va a crecer, no va a desarrollarse, y todo lo que haga el gobierno de bonos, de ayuda social, es eso, ayuda social. Eso no lo va a sacar, no lo va a sacar de la pobreza. Tenemos que mirar a la agricultura como unas cadenas productivas completas y que todos puedan desarrollarse y generar valor y generar riqueza, que es lo que hace la agricultura aquí en cualquier parte del mundo. ¿Y estos 2.000 millones del MEF, a qué está dirigido? ¿Qué es lo que busca? Estos 2.000 millones, que es un esfuerzo importante del gobierno, es no solo para agricultura, sino para todos los sectores económicos, e incorpora a la mediana empresa para poder alimentar el tema financiero hasta 1 millón de soles, ¿no?, de diferentes tramos, pero es insuficiente, ¿no? Yo creo que es un buen esfuerzo, pero es insuficiente. Mira, nosotros hemos presentado un plan de reactivación para el sector y dar sostenibilidad al empleo que hoy día más necesitamos. Vamos a seguir nuestra conversación con Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. En el corte estábamos conversando cuánto empleo formal se ha perdido en el 2022 y se han perdido solamente en el agro 400.000 puestos de trabajo, y esto es una tragedia para el sector. Y la población económicamente activa ocupada en el agro el año pasado perdió 400.000 personas, ¿no?, de todo el universo de la población económicamente activa. Eso es una tragedia para un sector económico como este.
Este es el sector económico más social que existe en cualquier país del mundo. Entonces, si no tenemos políticas públicas promotoras, regulación que se adapte al sector económico, nos va a ir peor que lo que estamos hoy día. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ustedes han estado reunidos con el Congreso, con la ministra. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Sí, nosotros lo que estamos proponiendo urgente es la implementación de un plan de reactivación económica para el sector, para aquel sector de la agricultura que genere empleo, que es urgente hoy día, para mantener el empleo que existe en todas las regiones, en las zonas rurales de todas las regiones, donde necesitas más empleo, más trabajo, donde hay anemia, donde hay desempleo e informalidad. Eso es lo primero, ¿no? Y arreglar una serie de temas, darle aire, por ejemplo, en temas de financiamiento tributario al sector, y por otro lado, arreglar una serie de normativas que no tienen sentido, ¿no? Y que simplemente lo que están haciendo es desfinanciar a las empresas, ¿ya? Y encima no hay una mejor atención por parte de las instituciones públicas para los trabajadores, como por ejemplo en salud. Sabes que en salud estamos en crisis también. ¿Cuál es la normativa, cuál es la regla que usted consideraría más perjudicial para las empresas en este momento? Bueno, ahorita tenemos una ley que es la 31110, que es la ley que reemplazó a la ley de promoción agraria, que es una ley que está asfixiando a la formalidad y que ha espantado a la inversión privada en el sector. Si queremos un país saludable, que tenga empleo pleno, como lo hizo la ley de promoción agraria en Ica, en Piura, en La Libertad, en La Valleca, en tantas regiones del país, y seguir avanzando, tenemos que recuperar una norma que promueva a la agricultura, como lo hacen todos los países del mundo. Pero ¿qué es lo que tiene en específico esta ley que tanto traba, que tanto asusta a la inversión? Por ejemplo, lo que está haciendo esta norma, tú sabes que el trabajo en el agrario es un trabajo temporal en todas partes del mundo, porque depende de los ciclos biológicos de las plantas. Aquí en esta ley te están obligando a contratar en la siguiente temporada al mismo trabajador, generando un problema a la operatividad de las empresas. Hoy mismo, en esta semana pasada, has visto que el Pleno ha aprobado en primera instancia una norma que te regula un trabajo nocturno y de sobretiempo, que va a acabar con el trabajo, con lo poco de formalidad que hay en el sector, no solamente agrario, sino en los sectores económicos, porque se mete a una dinámica empresarial que depende de cada tipo. Otra cosa que tiene la ley 31110 es que te crea un bono beta indexado a la remuneración mínima vital, cosa que no tiene ningún sector económico en el país. Cuando aumentan el sueldo mínimo a todos los sectores, incluyendo el agrario, al sector agrario le pega el doble. Y no solamente se va al mínimo, sino afecta a todas las escalas salariales. Entonces, con esto lo que haces es hacer más caro hacer agricultura. El resultado para el ama de casa es que ve un producto formal agrario más caro. Más caro, pero no se suponía que habían cambiado la ley porque esto fue en medio de una protesta en el gobierno de Sagasti porque los agricultores eran contratados bajo niveles de explotación casi. Bueno, eso es en la informalidad. No en la agroexportación, porque requieres tú ser totalmente formal. O sea, acá hay dos cosas. Es como la minería informal, por ejemplo, ¿no? Entonces, se tiene que arreglar el problema de la minería informal, pero no por eso la norma minera está mal. En este caso, la norma de promoción agraria estaba bien porque era para el formal. El problema era el informal. Y cuando hay un problema de informalidad, se tiene que atacar la informalidad, no la norma formal. Acá se atacó la norma formal. Entonces, ¿cuál es el resultado? Se ha hecho una norma completamente restrictiva, con unos sobrecostos no basados en la productividad, y ¿qué resultado? Lo estamos viviendo hoy día. Bueno, y ahora ustedes están pasando por el peor año después de 26 años en el agro, no solamente, como usted me explica, por el tema del calentamiento global, el fenómeno del Niño, el fenómeno costero, sino por todas estas trabas burocráticas y toda la inestabilidad que hemos pasado los 6 últimos años. Muchísimas gracias. Hemos estado nosotros con el presidente de AGAP, el señor Gabriel Amaro. Muchas gracias por estar con nosotros en Exitosa.